Hola, hola, bienvenidos a Educar para Trascender. Les saluda Adela Claros. Damos inicio a un nuevo programa, un programa que hoy día no va a ser la excepción, como siempre estamos entregando, estamos abordando distintos temas que son del interés de la población cruceña. Quiero saludar a todas las personas que están sintonizando a través de la radio Atlántica 88.9, como también Facebook de la radio, Facebook del programa Educar para Trascender. Y es que las personas que sintonizan desde el mercado, desde su movilidad, de sus medios de transporte, están escuchando, están informándose cada día de temas que nos ayudan, temas que nos inspiran, que nos retan, que nos hacen mejores personas, ¿cierto? La educación es formar personas, mejores ciudadanos, mejores personas, sin importar la edad que tengas, sin importar la edad que tengas, sin importar si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto, si es un adulto mayor. No nos olvidemos que siempre debemos de estar en esa búsqueda de crecer, de transformarnos. Cada día, cada mes, cada año, siempre estamos. El ser humano siempre está en un proceso de transformación, de evolución. Somos los seres humanos así y debemos de agarrar, de captar esto para poder instruirnos, inculcarnos y poder afrontar distintos problemas de la vida que nos puedan ocurrir. No somos inmunes ante los problemas, siempre vamos a estar atravesando distintos problemas, en el cual muchas veces el ser humano se queda perplejo, se queda inmovilizado, no saber cómo solucionar o en primer lugar, cómo afrontarlo, cómo solucionar un problema en particular. Y Educar para Trascender tiene como objetivo poder orientarlos, porque está enfocado, desencadenado bajo lineamiento psicológico. Y el tema de hoy tiene mucho que ver con respecto a la psicología, con respecto a poder afrontar este tema que hoy por hoy es demandante, que hoy por hoy a través, más aún en esta pandemia, se ha generado lo que es el tema del divorcio. El divorcio. Y muchas veces decimos, alineamos o estamos estamos acostumbrados a escuchar e incluso nosotros somos parte de hablar, de decirlo, de interpretarlo, que el divorcio no tiene nada que ver con los niños, que el divorcio no está relacionado a los niños, que el divorcio está independientemente de los niños, que los niños son ajenos al divorcio. Sin embargo, debemos de saber que el divorcio sí es un asunto de niños, es un asunto que involucra a los hijos, involucra a los niños. ¿Cómo? Hoy día lo vamos a desarrollar, hoy día lo vamos a hablar, hoy día lo vamos a abordar. En el caso de que una persona le gustaría comentar, le gustaría opinar, le gustaría consultar algo, coméntanos a través de lo que es el Facebook, dejando tus comentarios, que estaré dispuesta o predispuesta a poder resolverlo, poder comentarte, a poder ampliar un poco más de ello. Y como decía, la separación y el divorcio, algo que debemos de conocer, algo que debemos de saber, es de por sí una situación estresante. De inicio es una situación estresante. Es una crisis, ¿ya? Y como toda crisis, una crisis se debe de transitar. Y más aún cuando hay hijos de por medio, ¿cierto? Específicamente cuando hay niños. Es una crisis donde el sistema familiar se modifica. Es decir, para que entendamos qué es el sistema familiar. Y cuando una pareja, un hombre, una mujer se unen, forman un hogar y a través de ese fruto nacen los hijos, se considera que es una familia nuclear.
¿ya? Decir que está conformada, como le dice, como está conformada por padre, por madre, por esposo, por esposa, y uno, dos o más hijos, es familia nuclear. Pero ¿qué pasa cuando se da un divorcio? Esta familia se vuelve una familia monoparental, en la que el hijo, la hija, los hijos o las hijas viven con un solo progenitor, ya sea la madre o ya sea el padre. Entonces ahí se convierte en una familia monoparental, que es lo que conlleva un divorcio. Y como toda crisis, como decía, tiene un proceso, ¿no? Y hay que saber sobrellevarlo, hay que saber afrontarlo, ese proceso, esa crisis. Y esto depende mucho, allá lo que debemos de saber. Yo sé que puede que un poco chocar lo que vaya a decir, pero depende mucho del actuar de los progenitores. Los padres deben tomar en cuenta algo, que en una familia nuclear el matrimonio cumple dos roles. Uno, que es el rol de pareja, que es el rol de esposo, que es el rol, y el rol seguidamente está con el rol parental, que es decir, la relación entre padre e hijo o hija, madre e hijo o hija. Y en la familia monoparental, ¿qué pasa? Cambia, se modifica, porque los progenitores deben cumplir un solo rol. ¿Cuál es ese rol? El rol de padre e hijo, hija o madre e hijo. Es el rol único que va a cumplir. Es el rol que se debe abocar. Ya no son parejas, ya no hay una relación sentimental como como estaba acostumbrado, como estaba concebido por una familia nuclear. Ya no son esposos, ya no son marido y mujer, pero hay algo que aquí debemos saber, siguen siendo y serán siendo padres de familia. Son dos roles muy distintos, muy diferenciados, que hay que saber tomarlo en cuenta, que muchas veces no lo hacemos, no desconocemos o nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros impulsos, por nuestra acción innata que tenemos como ser humano de reaccionar a lo primero que se nos viene. A veces las personas reaccionamos con emociones, ¿no? Sentimientos, y muchos son emociones negativas o sentimientos negativos ante la situación. Entonces, si usted o el padre o la madre colabora y se comunica de forma saludable, de forma civilizada, por el bien de su hijo, la unidad familiar, la unidad que estaba, la que mencioné en un inicio, la unidad familiar original puede seguir siendo una fuente de fortaleza. Incluso aunque nuevas familias puedan estar compuestas, ¿ya? Entren en escena. Es decir, estoy hablando de que la pareja tenga nueva relación, una nueva pareja. Esta transformación familiar es la que desencadena, es lo que debemos tener en cuenta, es la que va a desencadenar una inestabilidad emocional en los hijos, en las hijas, en la cual conlleva sí o sí a adaptarse a la nueva realidad, a que el hijo se tenga que adaptar a la nueva realidad, de forma inesperada, de forma obligatoria, porque ellos no lo pidieron, ellos no se imaginaron, ellos nunca pensaron, ni nunca sintieron, ni nunca se imaginaron que su familia esté disuelta, ¿cierto? Que papá y mamá estén disueltos, que ya no va a ser la familia que era antes. Entonces, esa situación, esa transformación de la estructura familiar es lo que va a hacer que el niño, que el hijo, el niño, la niña, tenga una estabilidad emocional, genere una estabilidad emocional. La separación o el divorcio demanda tomar decisiones muy importantes, no cabe duda, con respecto a los hijos, ¿cierto? Y es que deberían ser tomadas de forma conjunta, lo más correcto, lo más aconsejable. Es decir, la vía del mutuo acuerdo es la mejor opción, ¿no? Caso contrario, hay un juez que va a interceder, hay un juez que va a interceder en las decisiones, es más, no intercede, él decide. Porque estos progenitores no pueden llegar a un acuerdo. Y es el caso, como por ejemplo, de la custodia.
estamos acostumbrados, ¿no? Se ha escuchado mucho la custodia, de que, quién se queda con la custodia del niño. Uno de los padres recibe custodia exclusiva de los hijos. Uno de los hijos o los hijos, el hijo o la hija, los hijos, las hijas, viven con el padre o la madre, uno de los progenitores, las 24 horas del día, ¿no? Y el otro padre tendrá derecho a visitas regulares. Hay veces que estas visitas son supervisadas y no supervisadas. Cuando digo no supervisada es cuando no hay un régimen o una aclaratoria o que el papá no puede ni entrar a casa, puede solamente sacarlo, o muchos casos incluso no pueden ni verlo porque ha habido una causa existencial para el juez para poder decir usted no está prohibido de que lleve visita o que haga visita a su hijo. Esto estamos hablando cuando hay un abuso, cuando hay abuso, para limitar esos derechos o esos días, ¿cierto? Entonces, hay algo que debemos de tener en cuenta. Un factor importante que se debe tomar en cuenta en este tema de la custodia es la edad de los hijos, ya que no es igual un bebé de 1 año, tomando en cuenta, que un menor de 7 años, un ejemplo. Un adolescente de 13 a uno de 19, ¿no? Hay que saber adaptar el discurso a cada edad. Hay que saber adaptar la forma de hablar a cada edad. Cuando ya son capaces de poder emitir sus propios juicios, es decir, cuando ya son capaces de decir, esto quiero, yo me voy con mi papá, yo me voy con mi mamá, hay que escuchar sus argumentos, hay que escuchar su opinión, hay que escuchar su decisión y tenerlos en cuenta, respetarlo, tomarlos en cuenta. ¿Cuál es la situación que más les conviene? Esta es una pregunta muy recurrente que realizan los padres, es decir, ¿con quién conviene que mi hijo se quede? ¿Con la madre de mi hijo o conmigo? Es una pregunta difícil, es una pregunta muy compleja y sobre las cuales muchas parejas tienen grandes desacuerdos, tienen grandes problemas. En que algunos niños se adaptan muy bien, se adaptan generalmente, hablemoslo muy bien, a la situación de poder compartir el tiempo equitativamente con ambos padres. Otros parecen, y yo digo que en su mayoría, parecen necesitar la estabilidad de tener un hogar, ¿no? En un hogar propio y recibir visitas del padre con quien no vive. Algo que yo puedo decir es que si bien puede el niño no demostrarlo a través de palabras en ese momento o hechos en ese momento, tras recibir la noticia de que sus padres se van a divorciar, se van a separar, más adelante sí puede desencadenar el niño una muestra de que está triste, de que está enfadado, y esto lo pueden hacer mediante no solo palabras, sino a través de su comportamiento. Entonces, algunos padres deciden permanecer, e incluso algunos padres deciden permanecer los dos en la misma casa, pero esto solo funciona, podríamos decirlo, en circunstancias muy excepcionales y por lo general debería de evitarse por el bienestar de ambos, ¿no? Hay casos muchas veces de que si bien no deciden convivir en un mismo techo, pero sí deciden vivir como una familia nuclear y inconscientemente, podríamos decirlo, en un inicio los padres no ven el efecto negativo que puede recibir el hijo o las consecuencias que puede recibir el hijo, pero en muchos casos sí se ve. Incluso, no solamente estoy hablando de los niños, incluso de los preadolescentes, adolescentes. Yo recibo casos en el cual me ha llegado porque la preadolescente, estoy hablando, por ejemplo, de una edad de 13, 14 años. La preadolescente les dijo a sus padres que quieren que ellos vuelvan, ¿no? Que quiere tener un hogar.
Entonces, al momento de atender, hacer la terapia con la jovencita, pude detectar de que los papás quieren tener como una más familia como antes, por el bien de la niña, por el bien de la jovencita. Sin embargo, no se dan cuenta de que esto les es perjudicial, ¿ya? Independientemente de la solución que escojan, de la decisión que tomen, deberían priorizar, aquí es muy importante, se debería priorizar las necesidades de su hijo. Es decir, dejar los deseos personales de los progenitores, de las exparejas, de lo que eran antes, dejar la relación sentimental, dejar eso y dar encima a las necesidades de su hijo. Evitar verse vuelto en una especie de una guerra, ¿ya? Muchas veces hay divorcios que son muy complicados, muy complejos, donde hay una guerra entre ambas partes para ver quién gana. Entonces ahí nos estamos olvidando, estamos dejando a un lado las necesidades del niño, ¿ya? A la hora de tomar decisiones por ejemplo, sobre vacaciones, sobre Navidad, sobre los cumpleaños, es aconsejable concentrarse en las necesidades del niño, en lo que siente, en lo que piensa. Se debe escuchar al niño, se lo debe dejar que hable. ¿Sí? No cabe duda que el divorcio es una crisis para toda la familia. Estoy incluyendo a la esposa, al esposo, es la dinámica familiar, pero muchas veces por el dolor hay el enojo en una de las parejas, dependiendo del motivo, la causa, el por qué se ha dado la disolución, se quiere dar la disolución de un matrimonio, que estas emociones nos envuelven y nos hacen muchas veces actuar no de la forma correcta, pero estas situaciones en particular desencadena efectos negativos psicológicos en el niño. Por eso digo que el divorcio sí es un asunto de niños, porque el niño los recibe, las consecuencias rebote va hacia los hijos. Entonces siempre hay que tener en cuenta las necesidades del hijo. Es importante que los padres resuelvan estas cuestiones por sí solos, en vez de pedir al niño que decida, por ejemplo. Hay muchos casos que le dicen al niño que incluso en una edad, hablando de unos 4 o 5 años, que decida. Es una edad muy pequeña, en la cual el niño no tiene el juicio para poder estar decidiendo. Quienes deciden son los padres, ¿cierto? Durante la adolescencia, por ejemplo, cuando empiezan a participar más en actividades extrafamiliares, es decir, donde la red social, los amigos, es de suma importancia, se vuelven en el primer eje que ellos más le importa. Es posible que necesite incluso cambiar los horarios, adaptarse a sus prioridades, ¿ya? En el caso de los niños es muy distinto. Es muy ventajoso, más que todo, recibir el apoyo de ambos padres, pero es posible que se resistan, por ejemplo, a estar la misma cantidad de tiempo con los dos. Un ejemplo. Y si esto interfiere con sus actividades académicas o su vida social, un ejemplo, hay que prepararse, como con los dos progenitores, se deben de preparar para poder escuchar la opinión de su hijo sobre el modo de compartir el tiempo con ellos y ser más flexible a lo que piensa el niño. Es posible, por ejemplo, que el niño o la niña, el hijo, no quiera compartir su tiempo con uno de los progenitores. Y también es posible que tome partido por alguno de ellos, ¿cierto? Entonces, si este fuera el caso, que pasa mucho, les comento, un ejemplo. Los días, tiene la custodia compartida con días de visita, el padre. Y tiene los sábados y los domingos. El fin de semana, normalmente siempre se le da los días a uno de los progenitores. ¿Ya? Estadísticamente hablando, siempre es el padre, el papá. Estoy hablando del papá. Y
pongámoslo, tiene un cumpleaños, ¿ya? El niño tiene un cumpleaños y es un cumpleaños súper esperado para él, un cumpleaños de su mejor amigo, su mejor amigo o amiga. Entonces, pero es el día que le toca al papá, ¿no? Es el día que le toca de poder compartir con el papá. Hay muchos casos que el papá dice, no, primero estoy yo que tu cumpleaños, vos tenés que compartir conmigo. Entonces, el niño no es que no quiera, no es que no lo ame al papá, pero eh, hay algo que a él le encanta que es todavía el juego, que es el compartir con sus amiguitos, que es el disfrutar. Entonces hay que saber entender en esos casos, hay que ser flexible, no hay que tomarlo como algo personal. ¿Ya? No es que tu hijo o tu hija no te quiera, no, es muy distinto, pero saber entenderle, saber escucharle, de que bueno, es un niño, está disfrutando de su infancia, entenderle y decir, bueno, vamos, yo te llevo, más bien va a ser tan nutritivo de esa relación de que tú lo acompañes. Hay muchos casos incluso que el niño no quiere que el padre divorciado, que le toca el fin de semana, la misma naturaleza del problema, y que no le gusta que su papá lo acompañe porque su papá no lo ve, no sé, son ciertas circunstancias, situaciones que el niño lo toma, ¿ya? Y la mamá es la que lo acompaña, ¿no? Entonces hay casos de que el padre se enoja, no, es mi día, este es mi día que me tocaba, este día me lo tenés que respetar, pero hay que tener en cuenta las necesidades del niño, sigo insistiendo. Ante todo, ante un divorcio, las necesidades de un hijo está por encima. Eh, a veces los niños sugieren pasar incluso vacaciones enteras o un semestre, un curso completo con uno de los progenitores que no tiene la custodia. Pero esto no tiene por qué reflejar, por ejemplo, un deseo de irse a vivir con él. Hay que escucharlo, como decía el hijo, y explorar las distintas opciones que le plantee, escuchar por qué le ha tomado esa decisión. Este tipo de arreglos, es cierto, este tipo de arreglos pueden funcionar en divorcios amistosos, ¿ya? En divorcios eh, donde existe una relación saludable entre ambos progenitores, donde han sabido eh, entender, han sabido aceptar y han sabido perdonar al mismo tiempo el tema del divorcio. Pero no son típicos las situaciones cuando son muy conflictivas. Ojo, ¿no? Aquí hablaba, en los ejemplos que mencionaba anteriormente, son en divorcios que son más conflictivos. El segundo paso que se ejerce durante un divorcio es la asistencia familiar. Aquí hay mucha problemática, hay muchos desacuerdos al mismo tiempo en cuanto el progenitor va a dar la asistencia, es decir, monetariamente, ¿no? Si va a ser un mutuo acuerdo, entonces si el padre el padre, pongámosle, normalmente, estadísticamente hablando, siempre es la mamá, porque la ley también lo avala de que quede con custodia de la mamá, y eso tomando en cuenta los aspectos que dije, dependiendo de la edad, ¿cierto? Entonces, de acuerdo del sueldo que recibe, la ley dice que de acuerdo al sueldo mínimo nacional, que es los 1.000 bolivianos, es el 20%, hablando como unos 400 bolivianos por hijo, ¿no? Pero si en el caso de que ese papá tiene las condiciones económicas, mejores condiciones económicas de poder darle a su hijo, está en todo su obligación de hacerlo, ¿no? Porque no le tendría que cubrir necesidades básicas de un niño, que son la alimentación, que es la vestimenta, que es la educación, que es la salud. En muchos casos, no se puede llegar a un acuerdo, y es aquí donde solicitamos ante un juez, donde es ahí donde tendríamos que acudir con un abogado. Yo siempre recomiendo que sea especialista en el área,
especialista en lo que es familiar, en lo que es divorcio. Quiero mandar un saludo, hay personas que están conectadas, Luis Carlos Claro, Olivia Rioja, Durán Cuellar Eliana, Gabriela Pérez, y Gabriela nos hace una consulta, y esta consulta tiene que ver mucho con lo que va a venir, de todas maneras la voy a comentar. Estimada doctora, ¿influye mucho la edad del niño cuando hay una separación? Definitivamente, que determina mucho. La forma en cómo reaccionan los hijos, los niños, si se está hablando específicamente de niños, va a depender de algunos factores, como por ser la edad, la que mencionabas tú, Gabriela. Sí, te respondo, la edad es un factor determinante para ver cómo reacciona ese niño, cuál es el impacto del niño. La edad, dos, la madurez emocional, ¿ya? La personalidad, el temperamento que tiene el niño y las circunstancias concretas del proceso de separación y divorcio. Es decir, este último punto lo aclaro, no es lo mismo que ambas partes, los progenitores, tengan una saludable divorcio, una disolución en un matrimonio. Es decir, no es conflictivo, ¿ya? Es decir, su objetivo está ante las necesidades del niño y después están los deseos de ellos, ¿ya? Entonces, dependiendo cómo fueron los hechos de las circunstancias del divorcio. En un divorcio normalmente siempre hay una parte que lo pide, ¿no? Y hay otra parte que no lo ha pedido, pero bueno, le ha llegado, ¿no? El divorcio. Y ambas hay que tomarlo en cuenta, ambas partes hay que tomarlo en cuenta, ambas situaciones hay que tomarlo en cuenta, porque muchas veces puede ser el caso de que en el cual uno de los progenitores es el que pedía el divorcio y la situación en particular que él lo lleva a pedir, a solicitar el divorcio, llega a lastimar a los hijos o a su pareja y definitivamente repercute en los hijos. Y la otra parte de que no puede, que fue algo inesperado el recibir un divorcio, una separación y bueno, no puede conciliar esa etapa, ¿no? Entonces también puede influir, repercute en los hijos. Entonces uno, la edad, como lo había mencionado, la madurez, la edad cronológica, ¿no? La madurez emocional, la personalidad, el temperamento y las circunstancias concretas del proceso de separación y el proceso de divorcio. No nos olvidemos, algo que también voy a aclararlo, es que antes de que se haya una disolución en el matrimonio, cuando digo disolución, normalmente es cuando están casados legalmente, cuando los papeles hablan, como se dice, ¿no? Cuando hay esa disolución ya no hay ahí, primero antes de un divorcio hay una separación. La separación, cuando hablo física, es cuando se deciden que se van a divorciar, pero primero nos pasamos a la separación, yo me salgo de la casa, no me salgo de la casa, ya no duermo con vos, tomamos la decisión, hora de comunicarlo, ¿ya? Todo divorcio tiene repercusiones sobre los niños cuando hay hijos, todo divorcio que sea lindo, ¿no? Todo divorcio es doloroso, es traumático, pero podemos achicarlo y aliviar que no sea menos traumático de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos los adultos, los progenitores. Por ejemplo, su primera reacción inicial de un niño, de una niña, es la conmoción, ¿no? El saber de que sus padres, cuando le dicen, bueno, papá y mamá ya no van a estar juntos, ya no van a vivir juntos, ¿no? Es lo primero. Y la tristeza también, la frustración, el enfado, la preocupación, son emociones naturales de un niño porque nunca se imaginó, es algo inesperado para él. Bueno, ya no van a estar juntos papá y mamá, ¿cierto? Es importante que como padres estén atentos a los cambios del comportamiento de su hijo.
Es decir, si el niño tiene tristeza, si él tiene ansiedad, cambios de humor, las dificultades en la escuela, con los amigos. En muchos casos pierden el apetito o el sueño. Pueden indicar la presencia de algunos problemas. Aquí nos ayuda mucho el colegio, ¿ya? El área escolar. Por eso es bueno informar al colegio, a los maestros, sobre la situación por la cual está pasando la familia, para que las maestras, el colegio sea un soporte de contención para el niño, ¿ya? Es más, inclusive muchas veces no decimos, no damos a conocer, ¿no?, al colegio y la maestra nos dice, bueno, su niño me ha comentado esto que está pasando o tiene estos comportamientos que él antes no lo tenía, ¿ya? Entonces, el niño refleja, nos demuestra de una u otra forma, de forma directa e indirecta, que algo le está pasando a él. Entonces, debemos tener en cuenta, cuando los niños son mayores, cuando son adolescentes, pueden ser más proclives a implicarse en comportamientos muy peligrosos, como el consumo de alcohol, el consumo de drogas, falta a la escuela, el comportamiento desafiante, por ejemplo, independientemente de qué problema genere, estén o no relacionados con el divorcio, se trata de problemas graves en este caso, ¿no?, que afectan al bienestar integral del adolescente y nos indica que hay la necesidad de pedir ayuda, ¿no?, la necesidad de pedir ayuda. Y cuando digo ayuda, hablo profesional, hablo incluso espiritual, ¿ya? Yo soy partidaria y soy siempre de decir de que si acudiste a una psicóloga bien, o acudiste a una psicóloga que sea una psicóloga especialista en el área, ¿ya? Porque nosotros los psicólogos nos especializamos en el área, en una área en específico. Y si en el caso de que tú has acudido a una ayuda espiritual, a una orientación familiar o matrimonial o personal, es también una ayuda, ¿ya? Porque en estos casos sí necesitamos alguien que nos ayude, que nos comprenda y que nos ayude a transitar de la mejor manera. Darle la noticia. Esta es una pregunta que muchos padres dicen, ¿y cómo le decimos? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le decimos a nuestro hijo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Tiene 3, tiene 5 años, tiene 9, es un adolescente. Eso lo vamos a hablar también. Darle la noticia, decirle, es complicado, ¿no? Es bien decirles, nos vamos a divorciar, nos vamos a separar, es complejo, las palabras no fluyen como padres el poder decirle, porque estamos hablando de nuestros hijos, pero es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Y yo sugiero que cuando estén seguros de sus planes, ¿ya? Cuando estén seguros de lo que van a hacer, ahí es donde tienen que avisarle. Uno, cuando estén seguros de lo que van a hacer y cuando estén más tranquilos, ¿ya? Más tranquilo, más tranquilo para poder afrontarlo, para poder hablarlo con sus hijos, es ahí donde tienen que comunicarlo. Es ahí donde tienen que hablar con su hijo sobre la decisión que han tomado, sobre la decisión de separarse o de divorciarse. Aunque no exista una manera fácil, eso es algo que lo tengo que aclarar, no existe una manera fácil de dar la noticia, pero siempre hay que hacerlo juntos, ambos. Es decir, hay que darlo los dos progenitores. Siempre se aconseja. En estos casos, muchas veces incluso los padres te hablan a una psicóloga y dicen que por favor, bueno, que les diga a usted, dígale a usted, no, nosotros no nos animamos. Pero yo siempre aconsejo de que más bien son ellos los que tienen que hablar. Son ellos los que tienen que comunicarle, ¿ya? ¿Cómo? Hay formas de hacerlo. Ambos tienen que estar presentes en la conversación, tomando en cuenta que se debe dejar a un lado los sentimientos de enfado, de culpa, de remordimiento, de enojo, ¿no? de rabia,
porque esos son los sentimientos, las emociones en primera instancia, la persona que, de uno de los progenitores que ha recibido el tema del divorcio, que se va a divorciar de su esposo o de su esposa. Antes de hablar con su hijo, yo incluso aconsejo que practique se lo va a decir, sin alterarse, sin enfadarse durante la conversación, porque recalco, está ante todo la necesidad del hijo, está por encima de nuestros deseos, de nuestro enojo, de nuestra rabia. Aunque la conversación sobre el divorcio debe adaptarse a la edad, ¿ya? Es decir, al grado de madurez también, al temperamento, asegurarse de que hay que transmitirle a su hijo un mensaje fundamental. Es decir, lo que ha ocurrido, la separación entre tu padre y tu madre, entre yo y tu madre, entre yo y tu padre, es un asunto entre nosotros. Es un asunto entre madre y padre, es un asunto entre adultos. Y lo que hay que recalcar es que ellos no son culpables de lo que ha ocurrido, ¿ya? Esto principalmente cuando hay niños, ¿ya? Porque que tu hijo entienda, que el hijo entienda que el divorcio es un asunto entre adultos. ¿Qué pasa? La mayoría de los niños se sienten culpables, ¿ya? Incluso después de que los padres se nieguen, algo que los niños aprenden es por la imitación, es por lo que, no por lo que muchas veces escuchan, por lo que ven, ¿ya? Entonces puede ser que los papás digan, no es un asunto, hijito, entre nosotros, no te preocupes, pero uno de los progenitores está con una cara que no lo quiere ver, por ejemplo. Entonces el niño va a decir, pero ¿por qué está pasando? Mi mamá me dice esto, pero yo veo esto. ¿Me entienden? Entonces, este tema de la culpabilidad en el niño hay que dejarlo bien claro, hay que tenerlo en cuenta. Es básico que los padres insistan, es básico que los padres siempre lo manifiesten, esta afirmación de que ellos no son culpables sobre la decisión que están tomando, para tranquilizarlo al niño. Tomemos en cuenta que es una situación muy ajena a ellos, es una nueva realidad que ellos van a comenzar a transitar, muy distinta a lo normal, y con estas emociones que los progenitores pueden acarrear, pues, repercute definitivamente en los niños. Explicarle a su hijo que a veces, por ejemplo, la forma de quererse de los adultos experimentan cambios, ¿ya? O que tu papá y yo, tu mamá y yo no podemos ponernos de acuerdo en cosas importantes y por lo tanto tenemos que vivir separados, ¿ya? ¿Qué significa separado? Que tu papá no va a estar aquí, va a vivir en otro lado, o que tu mamá no va a estar aquí y va a vivir en otro lado. Entonces, pero recordarle al hijo que los padres están unidos, que es recordar que los hijos y los padres, las hijas y los padres, cuando hablo de padres de familia estoy hablando papá, mamá, ¿ya? Que los padres de familia están unidos de por vida, ¿ya? Están unidos de por vida, sea por nacimiento, por ejemplo, sea por nacimiento o por adopción. Siempre estarán por vida los padres e hijos. Los padres y los hijos a menudo están en desacuerdo, ¿no? Hay muchas veces que estamos los padres e hijos en desacuerdo con algún tema en particular, por muchas cosas, pero eso forma parte de lo que es la vida, ¿no? Pero padres e hijos nunca dejan de quererse, nunca se divorcian y ambos se aman. Dejar claro de que la estructura cambia, es cierto, pero el amor que hay entre un padre, un hijo o una hija, el amor que hay entre una madre, un hijo, una hija, sí es para siempre y siempre va a ser así, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo, algo que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo que yo lo hable y que mis acciones digan lo contrario. Entonces tenemos que tener un equilibrio en lo que yo hablo y en mis acciones, ¿no? Porque los niños son inteligentes y entienden muy bien lo que está pasando en el hogar. Cuarto punto que es importante
tomar en cuenta es la honestidad y la sinceridad. Cuando digo este tema, cuando menciono de la honestidad y la sinceridad, hay que ser cauto, hay que ser sabio en esto, saltando detalles que no son pertinentes, ¿ya? No son saludables para su crecimiento personal. Admitir que la experiencia le causa tristeza, eso no pasa nada, ¿ya? Yo también estoy triste, yo también estoy enojado como vos, estoy enojada, pero vamos a salir adelante, ¿ya? Reconocer que esa situación le genera tristeza, no pasa nada, no pasa nada, ¿ya? Facilitarle a su hijo suficiente información o a su hija suficiente información a fin de que esté preparado para los cambios que van a tener en su vida. Porque el divorcio genera cambio, como toda crisis genera cambio, definitivamente. Punto número 6, hay que intentar de responder a sus preguntas. Cuando digo las preguntas es de la forma más sincera posible. Es decir, recordar que los hijos no necesitan conocer los motivos que hay detrás de un divorcio, sobre todo si eso implica culpar a uno de los progenitores, por ejemplo, una infidelidad, ¿ya? Basta que entiendan qué es lo que van a cambiar en su vida cotidiana. Es igual de importante qué es lo que no van a experimentar cambiar ninguno. Entonces, el niño tiene que saber qué cambios va a generar el divorcio. Si su hijo es muy pequeño, un ejemplo, estoy hablando de unos 4 años, 3 años, 5 años, lo mejor es explicarle todo con palabras sencillas, de decirle, papá y mamá van a vivir en casas diferentes, pero para que no se peleen mucho, porque vos has visto que peleamos con papá, pero los dos te queremos mucho, los dos te amamos mucho. Hay cuentos que se van a subir, por ejemplo, en lo que es el Facebook del programa, para abordar este tema. A través de los cuentos lo podemos hacer, a través de una película lo pueden ayudar al niño que pueda transitar de la mejor manera el tema del divorcio, a través de un dibujo también, es la forma. Depende mucho cómo le expresamos, cómo gestualmente también lo expresamos. Es posible que los niños mayores, los adolescentes, ¿ya? Sean más conscientes de la situación, ¿no? Porque ellos ya tienen, están desarrollando ese juicio de valor que están atravesando sus padres. Y tengan más preguntas, eso sí, ellos van a tener más preguntas basadas en las discusiones y peleas que han escuchado. Sí, yo te escuché que vos le decías a mi mamá que ya no la querés, que paran discutiendo, vos llegas tarde en la madrugada y demás. Y un adolescente tiene más noción de la realidad, ¿no? ¿Qué es importante? 2 puntos en lo que comencé hablando. 1, que es darle la noticia. 2, abordar las reacciones del niño. Este tema es amplio. Si en el caso que no me dé el tiempo para terminar lo que es necesario, vamos a darle continuidad para el siguiente viernes, ¿ya? Abordar las reacciones del niño. ¿Por qué es? Porque como toda persona reacciona ante una crisis, ante una adversidad, ante las circunstancias. Entonces, ¿cómo va a reaccionar tu hijo? Es importante observarlo, verlo, para poder ayudarlo, para poder abordarlo, trabajar con tu niño. Al comienzo es posible que tu hijo se interese más en cosas concretas. Y cuando digo concreta es que, por ejemplo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Debo cambiarme la escuela? ¿Quién me va a llevar a las clases? Porque, por ejemplo, el papá lo llevaba y la mamá lo recogía. O, por ejemplo, el papá lo llevaba y lo traía, ¿no? Y en la tarde que tenía sus clases de fútbol, la mamá lo llevaba, un ejemplo. Entonces, eso va a cambiar totalmente. Y esas son las primeras interrogantes que tiene un niño, que tiene un hijo, que tiene un niño específicamente. ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Él se fija en él. Entonces, al elaborar las condiciones de divorcio, es recomendable mantener la rutina que tenía tu hijo, como era
lo más posible que se pueda. Es decir, si en el caso de que había esto de que el papá lo llevaba y lo traía, mantengámoslo, ¿ya? Si en el caso que la mamá lo llevaba al fútbol, lo traía, mantengámoslos, ¿ya? Mantengámoslo. Esto es hasta que esté más estable, ¿ya? No todos los niños van a reaccionar de forma inmediata. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y bien claro. No todos los niños reaccionan de igual manera, o no todos los niños van a reaccionar como en primera instancia, como dije, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? No, varía, ¿ya? Hay que saber, hay que hacerle saber a su hijo que eso también es normal y decirle que habrá otros momentos incluso para hablar sobre el tema cuando él esté más preparado, cuando él quiera. Muchos casos es que los niños, no quiero hablar, no quiero hablar de ese tema, respetémosle que él no desea hablar, ¿ya? Pero no es que él no le importe, no, le ha importado, pero es una forma que él está manifestando. Le llamamos nosotros los psicólogos mecanismos de defensa, ¿ya? Que todo ser humano a veces reacciona así. Entonces tenemos que tener ojo, ¿ya? Con lo que el comportamiento que está teniendo nuestro hijo. Algunos niños, por ejemplo, tratan de complacer a sus padres actuando como si no pasara nada e intentan inhibir cualquier sentimiento negativo o positivo, afirmando que no están enfadados, que no pasa nada, que ya él sabía, que ya, no pasa nada, bueno, ya. Pero también tenemos que observarlo, también tenemos que apoyarlo, acompañarlo, también tenemos que tomar en cuenta estas reacciones, ¿ya? A veces el estrés se manifiesta porque el divorcio genera estrés, ¿ya? Se manifiesta de otra forma, que lo mencioné anteriormente, que por ejemplo el estudio, con los amigos, en los cambios de apetito, en la forma de comportarse, en los patrones de sueños, no pueden dormir. Esto varía obviamente de la edad, ¿no? Esto todo depende mucho de la edad, definitivamente. E independientemente que su hijo exprese miedo, preocupación, alivio, rabia, enfado, alegría ante la noticia de la separación o el divorcio, él querrá saber cómo va a cambiar su vida cotidiana a partir de ahora. Puede ser que ese niño no pregunte en el momento que ustedes le han dado la noticia, pero si no, después de horas o después de días, él lo va a realizar. Es más, muchas veces no te lo dicen abiertamente, sino en un momento que supuestamente estaban en paz o que reaccionó bien y que no pasó nada y diga, ¿y ahora qué va a pasar conmigo, mamá? ¿No? Entonces es ahí donde el niño nos da pauta para poder hablar. Hay que prepararse como padre a contestar ciertas preguntas, como por ejemplo, con quién voy a vivir, ¿no? ¿Dónde me cambiaré de colegio? ¿Dónde iré al colegio? Aunque son preguntas como que un poco ilógicas, ¿no? Y decir, no, obviamente vos vas a estar en el colegio, pero él los necesita saber, ¿ya? Él necesita conocerlo. Entonces, tendré que cambiarme de casa, por ejemplo. ¿Dónde vivirá mi padre? ¿Dónde vivirá mi madre? Porque uno de los progenitores son el que se va a retirar de la casa, ¿cierto? O por último, si en el caso que decidan de que van a vivir juntos, ¿por qué va a vivir juntos si ya no se van a separar? Muchos casos sí preguntan. Esto teniendo en cuenta de la edad, ¿no? ¿Dónde pasaré mis vacaciones, por ejemplo? Porque antes mis vacaciones eran los dos juntos, ¿no? Ahora, ¿dónde? ¿Qué va a pasar? La Navidad, porque la Navidad es sinónimo de familia. Y ahora, por ejemplo, también podré seguir viendo a mis amigos, un ejemplo. Tendré que cambiar de colegio. Podré seguir yendo a mis clases, por ejemplo, que tenía en la tarde, de ballet, de fútbol, no sé, la actividad que él tenía recreativa o secundaria al colegio. Podré seguir practicando mis actividades favoritas, un ejemplo. Son ciertas preguntas que te pueden realizar
dependiendo de la edad, pero básicamente las primeras cuando son chicos que te dicen, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Con quién voy a vivir? A medida que acepte la realidad del divorcio, a medida que acepten la realidad del divorcio, hablo acepten cuando es la dinámica familiar, cuando es toda la familia, ¿ya? Es posible esperar ciertas variedades de reacciones que incluyen, por ejemplo, a niños menores de 2 años, ¿ya? Por más de que ellos están en pleno proceso de habla, o sea, están papá, mamá, diciendo, algo que ellos se dan cuenta es que ya no está papá, ya no está mamá, ¿no? Entonces lo asocian, hora de comer y papá, porque papá siempre almuerza. Entonces, los niños se basan por ello, ¿no? A esta edad, un niño puede reaccionar poniéndose, por ejemplo, irritable, pegajosos, mucho que se prende de uno de los progenitores por falta del cariño de uno, o despertándose durante las noches, por ejemplo. Niños en edad preescolar, un niño en edad preescolar puede necesitar más ayuda, por ejemplo, para comprender que él no causó el divorcio, ¿ya? Que nada de lo que él haga puede unirlos incluso a sus progenitores, ¿ya? Entonces, ellos ya tienen un poquito una noción. Niños en edad escolar, a esta edad los niños expresan más, ¿no? Y lo expresan con ira muchas veces. Es posible que se preocupen por lo que les va a suceder a él, que les va a suceder, e incluso a su progenitor, ¿ya? Puede que él busque culpar a uno de ellos, porque muchas veces escuchan y tanto, por ejemplo, en edad preescolar, escolar pueden también tener, se pueden orinar, la enuresis, que es lo que se orina, no tienen el control de esfínteres. Siempre se ve si hay el factor físico, ¿no? Siempre hay que verlo, pero en el caso que no hay ningún factor físico, se determina que es psicológico. Entonces, o la expresa, que es el desecho de fecales, ¿no? También a esta edad fantasean mucho con la reconciliación, ¿ya? Porque asocian, por ejemplo, con otros casos. O muchas veces pueden ser de que alguien le diga, no te preocupes, puede ser que tu papá vuelva, ¿ya? Entonces, ellos pueden fantasear cuando es todo lo contrario. Muchos niños sienten el hecho de haber perdido, ¿no? El tipo de familia que deseaban tener, el tipo de familia que tenían. Y sobre todo, los niños echan de menos al progenitor y a la familia que tenían. Eso es normal. Entonces, por eso es tan habitual y completamente natural al mismo tiempo que algunos niños mantengan la esperanza de que sus padres puedan volver a estar juntos. E incluso después de haberle explicado por qué se han divorciado o el motivo por qué se han divorciado específicamente. En los adolescentes, un niño más grande puede comportarse, por ejemplo, deprimiéndose o preocupándose por si él podría divorciarse algún día. Ya lo enfocan al futuro, ¿ya? Los adolescentes pueden cuestionar sus creencias y considerar ciertas conductas de riesgo que lo había mencionado anteriormente. Ahora, es importante ayudar al niño a afrontar la situación. Yo sé que esto es una situación complicada en el sentido de que cada miembro de la familia está queriendo transitarlo de la mejor manera el divorcio. Y cuando digo miembros de la familia puede ser, estoy hablando de uno de los progenitores, ¿ya? El querer adaptarse a que ya no tendrás a su esposo, ya no tendrá a su esposa, ya no estará casada, ya no estará casado, su familia de años se ha disuelto o el motivo, las causas de por qué de esa disolución matrimonial. Pero sin embargo, hay que ayudar al niño a afrontar la situación. Un primer punto es el amor de los padres de familia nunca cambia y nunca se termina. Este punto yo siempre digo que es importante recalcarlo, ¿no? El padre
la pareja sentimental se termina, eso es lo que se disuelve, eso es lo que se acaba, el matrimonio, la parte sentimental, el ser marido y mujer, esposo y esposa, pero nunca se va a terminar el rol de padre, el rol parental, ¿ya? Entonces también hay que ayudarle a expresar sus sentimientos con palabras. El comportamiento, por más que sea niño, por más, hay personas que dicen, es un niño, no entiende, sí, ellos entienden. Ellos también sienten, ellos también piensan, ellos tienen emociones y hay que saber ayudarles a ellos, ¿ya? A expresarlo. El comportamiento de un niño puede darnos pistas sobre qué está experimentando. Si, por ejemplo, sentimientos de tristeza o de enfado. Por ejemplo, podemos decirle, parece que estás triste en este momento, si es que notamos, ¿no? Tristeza en él. Sabes que qué es lo que te pone triste, te puedo ayudar en algo, estoy para escucharte, ¿ya? Y ahí debemos de escuchar atentamente su respuesta. Ahí debemos de dejar que el niño hable, dejar que el niño, si el niño tiene ganas de llorar, que llore, si el niño tiene ganas de decirte, te dijo algo que te dolió, que te generó o te provocó sensación de llanto o de, o de frustración, porque nunca empezaste a escuchar en tu niño, él también está sintiendo. Déjalo que él te lo manifieste y te lo diga, ¿ya? Escuchar atentamente lo que él nos habla, aunque sea difícil de poder escuchar lo que tiene que decirte, ¿ya? Aunque sea difícil, sí, dejemos, porque él va a desahogarse, él necesita también desahogarse. 2 es validar sus emociones y sus sentimientos. Con estos 2 puntos vamos a terminar, falta más en el sentido de poder cómo enseñar o aconsejar lo que no deben de hacer y también al mismo tiempo aconsejar a los progenitores en el caso que están pasando por el divorcio, ¿ya? El 2.2 es validar sus emociones y sus sentimientos. Es decirle a su hijo, sé que ahora estás triste, estamos tristes, yo también estoy triste, sé que te sientes solo sin papá o sin mamá, pero debemos de ayudar a validar sus sentimientos, ayudar a decirle, te entiendo, sé por lo que estás pasando, ¿ya? Ofrecerle, como último punto, ofrecerle apoyo. Preguntarle, ¿qué crees que te ayudaría a sentirte mejor? Tal vez, no sé, se le ocurra algo en concreto al niño, pero puedes ponerle ideas incluso, tal vez ir a comer un helado, tal vez ir a un parque a sentarse ahí, o que juegue, dar un paseo, abrazarlo, ¿ya? El niño, el abrazo, el que sienta tu calor, el que sienta tu apoyo, el que sienta estoy con vos con un abrazo, con una agarrada de mano, eso a él le llena, le es vital, le nutre su alma. Entonces, demuestra un afecto, un amor a ese niño. Los niños pequeños incluso te agradecerían, ¿ya? Enormemente la posibilidad incluso de hablar con su padre o su madre en ese momento, porque extraña su voz, porque extraña su presencia. Por eso ahí yo digo, debemos dejar las emociones, los sentimientos que nos carga uno de los progenitores a causa del divorcio y poner encima las necesidades del niño. Porque puede ser un caso de infidelidad, por ejemplo, y esa madre está enojada, enfadada y dolida y no quiere verlo, ¿cierto? Al padre. Pero el niño lo extraña. El niño extraña a su papá, no extraña al esposo, extraña a su papá o extraña a su mamá. Entonces muchas veces permitirle también. O incluso hacer un dibujo para dárselo a su madre o a su padre cuando vuelva a casa al final del día. Aquí vamos a terminar con el programa porque ya son las 6 de la tarde, la verdad se ha pasado volando el tiempo, falta más, como lo dije, es un tema amplio, un tema complejo,
Y es un tema que debe abordarse, más aún en esta situación de pandemia, que déjeme decirle que lo que más ha en estadística hablando es divorcios, separaciones, violencia, abuso, pornografía. Son temas que han suscitado en esta pandemia que ha llegado a una cuarentena. Gabriela nos dice qué películas recomiendan. Para la próxima voy a traer películas, nombres de películas y de cuentos para que lo puedan tener, incluso descargar, tratar de que sean por internet para poder hacerlo, ¿ya? Bueno, ha sido un gusto, un placer, espero de que el tema de hoy día les beneficie a muchas personas, le haya sido de mucha utilidad y que el objetivo es poder aprender, ¿no? Poder aprender. Todos los seres humanos erramos y pudimos haber o podemos estar errando en esta circunstancia, con este problema. Pero lo importante es reconocer los errores y corregir los errores. Así que si hay un padre, una madre por el cual está transitando por el tema del divorcio y han actuado de forma distinta porque desconocían, no pensaron en su niño, es tiempo de corregirlo, ¿ya? Así que conmigo será hasta el día martes para poder hablar sobre el tema. Vamos a hablar un tema muy lindo, sobre estrategias en el aprendizaje de la lectoescritura con una psicopedagoga especialista en el área. Que Dios me lo bendiga. Hasta luego. Chau, chau.